Pues estamos hoy en otra emisión del Librero y estamos sumamente contentos por la compañía que tendremos hoy. Se trata de Coral Aguirre, una escritora argentino-mexicana que amablemente aceptó participar con nosotros. Bueno, en primer lugar, Coral, pues muchas gracias por estar aquí en el Librero en esta emisión. Te agradezco mucho también tu invitación. Me parece oportuno que gente que tenemos afinidades y coincidencias en lo literario nos encontremos. Exactamente, pero antes de comenzar la charla me gustaría leer un poco breves semblanzas tuyas para que quienes nos escuchen tengan, si es que no te conocen, tengan algún conocimiento más sobre ti, ¿no? Bueno, Coral Aguirre es originaria de Bahía Blanca, en Argentina. Es dramaturga, narradora, ensayista y académica que está ya nacionalizada mexicana. Es catedrática de literatura y coordinadora de teatro en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Pues ha obtenido numerosas becas y premios tanto en Argentina como México. Pertenece al Sistema Nacional de Creadores de Arte de México. En 1977, presentó en Argentina, junto a Dardo Aguirre, su primera obra de teatro, Silencio Hospital. En 1987 obtuvo el Premio Nacional de Artes de Argentina por La Cruz en el Espejo. En 2007 recibió el Premio de Novela Nuevo León por Los Últimos Rostros. Y en 2008 el Premio Certamen Nacional de Ensayo Alfonso Reyes por Las Cartas sobre la Mesa, la relación Borges-Reyes. En 2004 obtiene mención honorífica por Los Espejos del Tiempo en el Certamen Internacional de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz. También ha publicado recientemente Una Patria Aparte de Editorial Tilde de Monterrey, Cuentos Furiosos del Fondo Editorial de Nuevo León en Monterrey, México, esto en 2019, El Resplandor de la Memoria, novela por la Universidad Autónoma de Nuevo León, y Larga Distancia, bueno, ya habíamos dicho Larga Distancia del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes, pero además me gustaría leer una presentación muy personal que haces de ti misma, Coral, en la revista Levadura. Dice, Coral Aguirre, nacida de madre violinista, danzarina, teatrera y lectora. Mi medio natural es esa cuna de notas, primeras posiciones de la danza, las lecturas de Álvaro Yunque y otros autores argentinos y clásicos. Por ella conocí a Shakespeare y Lenin antes de llegar a la primaria, de fuerte extracción socialista y de ascendencia guaraní, grabó en mí a los despojados de la tierra. Lo demás viene de suyo. Bien, pues eso es, ella es Coral Aguirre. Y bueno, pues Coral, te comento que en el Librero nos gustan mucho las historias, por obvias razones. Pero todos tenemos una historia, los editores, los escritores, las editoriales, en fin. A mí me gustaría conocer, bueno, ¿cuál es tu historia respecto a los libros en sí? Un poco ya en esta última semblanza breve que di, ya la comentas, pero siempre me gusta saber en qué momento los libros se convirtieron para ti en algo significativo, ¿no? Algo más allá de ser un mero objeto que estaba en alguna mesa o que cruzaba frente a ti, ¿no? ¿En qué momento, pues, surgió esa sensación que algunos llaman magia, ¿no? De que al abrirlo encuentras algo que no te esperabas? Bueno, mi pasión por los libros surgió en el momento que mi madre me dice
estoy cansada de contarte cuentos, aprendí a leer. Entonces me dio ciertas bases, yo entré a la primaria ya con una idea de lectura bastante fuerte o bastante disciplinada, si se quiere, y entonces me dio algunas bases, empezó a comprarme la revista Villiquen, de Constancio Vigil, que era una revista tradicional para los niños, que todos los niños, bueno, que tenían a disposición la clase media, naturalmente, no el pobrerío. Pero significaba un aporte educativo de alguna manera, por los cuentos, y yo aprendo a leer con la revista Villiquen, es decir, con la familia Conejín, con los cuentos más serios, digamos, y más elaborados del mismo Vigil. Y en fin, mi pasión por los libros surge por la necesidad de las historias. Yo misma soy una inventora de historias permanente. Si yo tuviera paciencia y tenacidad, no escribiría un libro de cuentos cada 2 años, escribiría un cuento cada día, porque a mí me surgen las historias de la vida real, de lo que pasa, y lo que pasa se convierte en mi caso en una ficcionalización que lleva, que regresa al libro, ¿no? Porque finalmente la intención del escritor es publicar aquello que escribe. Mi pasión por los libros pasa también por un enigma. Entre los libros que mi madre tenía, compraba o habían juntado con mi abuela en esa pobre biblioteca personal que ella tenía, porque no tenía acceso a un dinero propio para comprarse lo que quisiera. Por ejemplo, puedo contar con mucho orgullo, ¿no? Que cuando nos cambiábamos de casa, la primera pregunta que se hacían, si mi abuela estaba presente, porque ella se iba con otros hijos, y mi mamá era, a ver, ¿dónde está la biblioteca? La biblioteca del barrio, ¿no? Eso era lo primero que preguntaban. Yo oía, la biblioteca del barrio. Ellas se inscribían, era gratuito naturalmente, era solo inscribirse, y yo, ni bien tuve posibilidad de hacerlo, también lo hice. Entonces, ese era nuestro espectro posible de bibliotecas. De modo que encontrar entre los libros viejos de mi madre a Álvaro Yunque, les podría contar otra anécdota de Álvaro Yunque, me permitió acceder a la primera historia que leo completa, que debe ser una historia de 10, 15 páginas, en ese libro de cuentos de Álvaro Yunque, y es la historia de Poncho. Tengo una memoria para eso increíble, ¿no? Porque me acuerdo de las aventuras. Poncho es un perro, y es una lectura muy, muy gozosa para un niño, una niña. Bueno, o sea que pasé Poncho feliz con el asunto del perro, siempre he querido los perros, aquí está mi perro a mi lado. Pero el segundo cuento tenía por título 1 más 1, 3. Yo ya sabía que 1 más 1 era 2, irreductiblemente. De modo que quedé helada. Voy a mi mamá, que es mi fuente de saberes, a mi mamá siempre lo fue por mucho tiempo. Le digo, mami, ¿qué es esto? 1 más 1, 3, está equivocado. Mi mamá, económica como era, algunas veces me dice, pues lee el cuento y te enterarás. O sea que yo leí un cuento para adultos que no entendí nada. Quedé con ese enigma, y ese enigma, creo yo, que inconsciente o conscientemente me lleva a la lectura y la lectura y la lectura y la lectura. Una lectura tan furiosa que había que prohibirme leer. Yo era corta de vista, me tuvieron que poner lentes, me decían las falsas creencias de aquellos tiempos, ¿no?
primera parte del siglo XX. Me decían, no hay que leer tanto, Coralito, me decían, no hay que leer tanto, Coralito, por favor. Me apagaban la luz en la noche, porque eran las 2, 3 de la mañana y yo seguía leyendo. Yo Los Miserables a los 12, 13 años, o 14, no me acuerdo, lo leí en 3 días, desesperada por Jean Valjean y Cosette. Y así sucesivamente, te puedo hablar de lecturas entrañables de mi vida y que jalonan realmente lo que soy. Cómo construyo frases, cómo entiendo la sintaxis, cómo amo el español, ¿no? Cómo amo mi idioma, cómo quiero enriquecerlo cada día. Qué riqueza tan grande fue tanta lectura. Un poco para... No, pues esa experiencia inicial con ese cuento realmente a mí me hace pensar muchas cosas, ¿no? Porque pues es una, creo que parece como esa forma de descubrir que, que la verdad no siempre tiene la misma cara, es decir, ¿Verdad? ¿no? Que es uno de los descubrimientos que da la literatura, ¿verdad? En general, pero bueno, esas son reflexiones que yo estoy llevando ahorita, pero creo que es evidente que lo que usted construye, o sea, que usted es una constructora, es una elaboradora, no solamente de historias, sino de formas con el lenguaje. Entonces, eso surgió después, me imagino que gradualmente, ¿no? Ya el encuentro con la escritura, ¿no? El encuentro con el pensar, no es solamente contar la historia, sino cómo la cuento y cómo organizo una frase, una oración, ¿no? Y cómo concateno oraciones y párrafos, etcétera, ¿no? Sí, eso, pero también es una limitación, porque leí tanto y a tan importantes, tan grandes, ¿no? Edgar Allan Poe, en los cuentos fantásticos de Hoffman, en los cuentos de terror y misterio de Poe, en Jack London, por ejemplo, que me lo comía Jack London, en tantos escritores que sonaban, en el mismo Stefan Zweig, ¿no? De aquella época, que eran, y en la poesía, mucho, mucho en la poesía. Eso yo creo que me limitó. Fíjese, yo como buena argentina a veces trato de vos y a veces me sale de usted. Ten paciencia conmigo porque soy insoportable, no puedo hablar me cuesta hablar de usted, porque en Argentina todos nos tratamos de vos. Entonces, qué sé yo, un empleado, entras a una farmacia y un empleado te dice, ¿qué querés? A pesar de que soy una persona adulta y vieja, y te dice, ¿qué querés? ¿Qué andas buscando? Es decir, es nuestro modo, ¿no? Bueno, aparte de eso, la lectura también fue una limitación para mi escritura. Enfrentada a los escritores que yo que leí en mi primera época, digamos, en mi infancia y en mi adolescencia, nunca intenté escribir. Escribía, claro que escribía, no me daba cuenta que escribía, pero nunca tuve ningún interés en mi propia escritura. Recuerdo, fíjate, me salen cosas muy viejas que no he contado. En un viaje que estuve en la casa de una amiga un mes cerca de Buenos Aires, de vacaciones, eh, no sé si estaba escribiendo o estaba leyendo, me salió una poderosa intuición de que mi destino estaba en la escritura. Pero así como apareció eso, me acuerdo que estuve como 24 horas encerrada en mí misma, pensando qué es esto, como si me hubiera pasado un mundo paralelo, donde yo podía ver
mi destino de alguna manera, ¿no? Que andaba por ahí. Pero yo estaba metida en la danza, en la música, en otras instancias, de modo que eso, regresando a casa, desapareció. Y nunca más se dio. Finalmente fue mucho tiempo después y provocada por el dolor, siempre el dolor es aquel incentivo poderoso que nos revela cosas. En pleno terrorismo de Estado en mi país, ay, se me vienen tantas imágenes, desaparece una compañera y la matan, ¿no? La propia sala de teatro la llevan, en la entrada de esos monstruos y todo lo que significó ese momento de tanta violencia es espantoso. 14, 15 días después aparece muerta supuestamente en un enfrentamiento, lo cual era mentira, nosotros lo sabíamos muy bien. Con ella habíamos quedado que Sor Juana, fíjense cómo siempre se relaciona con México, todo lo que es escritura para mí. En una conversación con ella, que éramos muy lectoras ambas, concluimos que Sor Juana era nuestro paradigma y que había que escribir sobre Sor Juana. Entonces Mónica, así se llamaba ella, Mónica Morán, me dice, mira, ya está, con grupo de teatro de por medio, ¿no? Me dice, mira, yo voy a escribir una obra sobre Sor Juana y tú la vas a dirigir. Entonces, eso fue promesa, ¿no? Esa amistad de la juventud que cuando uno se promete cosas lo hace con esa calidez y con esa exaltación, ¿no? Propia de la juventud. Me dice eso y digo, promesa. Poco tiempo después sucede este terrible, trágica situación, ¿no? Este momento en mi vida. Entonces yo quedo absolutamente alterada, fue muy fuerte para mí, hubo, supongo, lapsos que no recuerdo, momentos de un dolor que no lo soportaba y muchas cosas más que no voy a entrar en detalle. Entonces dije, pues tendré que escribir yo a Sor Juana, porque es una promesa que le hice a Mónica, y eso también como que desapareció. Y un buen día, estamos en el primer mes más o menos en marzo, abril, mayo, no, porque a Mónica la matan en junio. Entonces quiere decir que estuve como en stand-by, hasta que en un momento alguien me dice, se escuchan los gritos del campo de concentración acá en Bahía Blanca. Y yo digo, ¿cómo que se escuchan los? Sí, dice, de noche los vecinos cercanos a donde está ubicado el campo de concentración, al lado del 5º Cuerpo de Ejército, escuchan perfectamente que los encerrados ahí, los presos, están, o se escuchan ruidos y se escuchan cantos, porque cantan. Dice, y hay una voz que canta esta obra de María Elena Walsh, la de la tortuga Manuelita. Y yo dije, esa es Mónica. Ella cantaba eso. Entonces, agarro un papel, lápiz, un cuaderno, no sé qué, y escribo un cuento. Mi primer cuento es sobre ese campo de concentración, que ahí lo tengo, sin publicar ni nada, porque son mis primeros palotes, digamos, mis primeras instancias, y es eso, el dolor y la ausencia y la impotencia, lo que me empieza a sacar cuentos. Cuando me voy exiliada, porque tengo que salir del país finalmente, después de muchas vicisitudes, pues
Escribo cuentos. No sé si buenos, malos, mejores, peores, no sé. Escribo. No sé si esto es importante lo que estoy diciendo. Es muy importante, yo diría, ¿no? Es decir, me parece no solamente importante, sino estremecedor. Creo que es algo que no hemos acabado de comprender todavía, a pesar de los años. Sí. Pero, ¿en qué año fue que tuvo que salir de Argentina? ¿Llegó a México inicialmente? No. ¿O a dónde? Nos ¿O cuál fue su exiliamos. recorrido? No. Mi recorrido es también muy caótico. Nosotros también fuimos desaparecidos, nos pusieron en libertad felizmente. Bueno, una serie de cosas. Mi vida es muy azarosa y muy complicada de contar. Lo cierto es que cuando salimos en libertad ya sentimos que era imposible quedarse en Argentina, de modo que elaboramos con mucha dificultad la posibilidad de obtener un pasaporte, estábamos como medio marcados. Entonces, eso fue muy doloroso también, hasta que obtenemos nuestro pasaporte y nos vamos en el año 78. La muerte de Mónica es en el 76 y toda la tragedia sucede en el 76. En el 77, como grupo de teatro, nos reponemos y tratamos de hacer teatro para niños para no provocar ninguna irritación en la Junta Militar, y finalmente, llevada por las mismas circunstancias, en lugar de escribir sobre Sor Juana Inés de la Cruz, yo escribo Silencio Hospital. En Silencio Hospital está incluida 2 muertes trágicas que vivimos en el 76, que es la muerte de Mónica y la muerte de Juan Carlos. Entonces, llevados por nuestra juventud y quizá por nuestra inocencia, decidimos montarla, y en lugar de estrenarla en Bahía Blanca, que pudiera ser muy peligroso, la estrenamos en Buenos Aires con bombos y platillos. Sabíamos que la multiplicación de las noticias y de estar en contacto con la gente nos iban a ayudar a que no nos pasara nada. Así que estrenamos en Buenos Aires en una de las salas más importantes de Buenos Aires, tuvimos buena crítica, nos regresamos a Bahía Blanca y ahí nos atrevemos a hacer Silencio Hospital en Bahía Blanca, y el 21 de diciembre de 1978 caemos, es decir, nos chupan, como dicen allá. Luego nos pasan a disposición de las autoridades militares. Hay una fuerte, pero una fortísima multiplicación de lo que nos había pasado en revistas de teatro argentinas de nivel nacional. Y por otra parte, mi madre, que ya estaba leccionada, había tocado puertas de Amnesty International. Es decir, nuestro caso se había internacionalizado, de modo tal que nos dejan en libertad, como diciendo a esta gente mejor. Y es entonces cuando ya en libertad decidimos irnos y nos vamos a España. Nos vamos a Europa. En Europa estuvimos en España unos meses, luego pasamos a Italia porque no teníamos dinero, había que trabajar. Italia es muy, posible para nosotros que éramos músicos. Entramos a tocar en la Orquesta Sinfónica del Reggio de Torino, y ahí estuvimos viviendo 1 año y medio, 2 años. En el 80 nos regresamos a Argentina por mi nostalgia y porque yo dije, aunque tenga que estar clandestina, quiero estar en mi país. Hay una frase mía que la repite un gran hombre de teatro europeo, Eugenio Barba, que dice que yo le dije, eso me lo recuerda él, que yo le dije en una oportunidad que nos encontramos,
que al haber vivido la violencia en Italia, la violencia de la droga en aquel momento, y de los, ¿cómo se llamaban estas guerrillas italianas? Al haber sentido toda esa violencia, yo le dije, entre la violencia italiana y mi propia violencia, regreso a mi propia violencia, ¿no? Entonces regresamos en el 80 a Argentina, muy mal. Un amigo nos invita a que tiene una casa de teatro vacía y no sabe qué hacer con ella, y decir que la está manteniendo, pero no hay posibilidades de puesta. Yo, que soy polvorita, digo, con esa casa hacemos un trabajo cultural y nos empezamos a abrir, empezamos a trabajar obras de teatro que pudieran ser metáfora de la violencia, pero sin acusar a nadie, digamos, y eso nos permite otra vez salir de, digamos, de nuestro círculo casi clandestino, porque nos vamos a festivales de la provincia de Buenos Aires, de la provincia de Santa Fe, con mucho éxito, porque llevábamos una obra muy fuerte en sentido metafórico, que se llamaba América de aquí y de allá. Y me acuerdo que cuando la presentamos en Rosario, creo, se levantó toda la platea, se puso de pie, y uno de los del público dijo: estos muchachos vienen a darnos una lección de dejar de estar amordazados, ¿no? Porque la obra terminaba con una frase que yo había tomado de un poeta uruguayo, que decía así: porque tengo 15 años y una vida por delante, pido la voz y la palabra. Ese trabajo, un poco dramaturgizado por mí, otra vez ahí ya estaba presente la escritora, sin duda, pero yo no me daba cuenta. Bueno, y entonces estuvimos hasta que empieza la libertad, la democracia, en 1980, a ver qué estoy diciendo, 73, no, 83, y pensamos que con Alfonso y democracia, que renacía, íbamos a estar en paz, pero empiezan a perseguirnos las fuerzas oscuras, digamos, la gran masa de militares oculta, ¿no? que seguía actuando. Entonces nos amenazan anónimamente, nos ponen contra la pared diciendo que no tenemos que estar viviendo allí, aparecen pintadas en las paredes señalando que nos tenemos que ir en plena democracia. Y entonces mi compañero Dardo y yo decimos: pues no hay más aire. En forma, no clandestina, en forma muy fea, nos van a desaparecer, no nos van a desaparecer, nos van a matar y vamos a aparecer muertos en algún camino. Entonces nos vamos a Perú primero, me acuerdo, en el 87, sí, en el 87, sí, en el 87, vemos que Perú no tiene, es un país muy pobre en ese momento, no tiene posibilidades, y casualmente por un trabajo que estábamos haciendo en Bahía Blanca respecto de las comunidades pauperizadas, digamos, un trabajo cultural que llevaba adelante la comuna, vienen unos mexicanos por un pacto con la OEA, y eran de la CEP y de culturas populares, México, en la acción de dejar hablar a
a las comunidades, toda esta metodología de alguna manera de la promoción cultural que se estaba probando en México. Y como nosotros éramos agentes culturales, ven en nosotros la posibilidad de multiplicar esa experiencia, y entonces un tiempo después, unos meses después, que estuvimos trabajando creo que 2 meses con ellos, y nos dijeron: ustedes no están haciendo promoción cultural, ustedes están haciendo una academia, es decir, el maestro que enseña a los alumnos, ese no es el camino para las comunidades, esa no es la promoción cultural es saber determinar quiénes son los líderes de cada comunidad, que ellos saben mejor que nadie qué es lo que quiere la comunidad. Y el promotor tiene que asistir a esas necesidades de la comunidad, no imponerlas. Entonces, nos invitan a México a un encuentro, y pues así es como llegamos a México, como nos enamoramos de México y como dijimos: hay un lugar en el mundo para cada quien. Y mi lugar en el mundo es aquí en México. Vaya bueno, que no sé, qué agradable es escuchar eso, porque bueno, después de un camino tan azaroso, ¿verdad? Que una persona encuentre así un lugar, pues es Su lugar en el mundo. Sí, así es. ¿Y llegaron a Monterrey inicialmente? No, estuvimos 5 años en México. En la Con mucha ciudad. suerte porque, por ejemplo, yo no me acuerdo si era Alejandro Au, ay, no me acuerdo quién estaba como en Bellas Artes. No es Saura, sí, es uno de los Saura. Porque, cuando yo estuve en México en esa ocasión, antes de entrar a radicarnos directamente, presenté La Cruz en el Espejo, que ya había sido premiada y había sido publicada. Entonces, por intermedio de Guillermo Samperio, al que conozco y con el que establecemos una relación preciosa de amistad, incluso nos hemos escrito con él, dice: vamos a presentarla, que manden de Argentina una cantidad de libros y vamos a presentarlo en Bellas Artes. Entonces, Víctor Hugo Rascombanda, Héctor Azar y Tomás Urtuzástegui me presentan La Cruz en el Espejo, con gran sorpresa por parte de ellos, porque no entendían cómo una mujer que no tenía nada que ver con México hubiera escrito una obra que no estaba escrita acá en México. Eso fue lo que más subrayaron, una obra que no está escrita en México sobre Sor Juana. Estaban muy contentos. Bien, entonces cuando regresamos 3, 4 meses después, porque yo estaba enloquecida con México, ¿quiénes nos apoyan? ¿Quiénes nos ayudan? Víctor Hugo, Tomás y esa gente que nos empiezan a establecer puntos de contacto. Vaya, pues qué bien fueron acogidos, ¿no? Porque bueno, pues ellos eran los principales representantes del mundo teatral en esos momentos en México. Y bueno, era otro el ambiente cultural y literario, ¿no? Era un tanto diferente. Bueno, seguimos siendo los mismos, pero bueno, con sus cambios. Ya muchos se han ido, ¿verdad? Otros todavía andan por aquí. Eh, que ahí, bueno, es donde me surge también, por ejemplo, esto de La Cruz en el Espejo, Sor Juana, ¿no? Asimilada por una argentina, ¿no? Este, pero bueno, antes de ese tema, me gustaría, digamos, concluir con ese tránsito, ¿verdad? Después de ahí, eh, me refiero porque, ¿por qué quiero llegar a Monterrey? Porque la Universidad Autónoma de Nuevo León ya tiene años que se ha destacado por una actividad editorial muy relevante.
Y bueno, pues cuando personas como Coral Aguirre están ahí laborando, bueno, pues uno entiende por qué una institución pues está dando estos resultados, ¿no? Entonces, de ahí mi curiosidad por saber cómo fue esa llegada a Monterrey, ¿no? Y cómo el trabajo y cómo fue acogida allá en Monterrey, ¿no? Sí. Bueno, después de 5 años, evidentemente el gobierno de Salinas ya no tenía como prioridad la descentralización de la cultura. Nosotros llegamos justo con los programas de descentralización de la cultura, por eso es que yo conozco México completo, desde Chiapas hasta Baja California. Entonces, eso había terminado, ese programa había terminado de alguna manera. Es decir, nosotros ya no teníamos trabajo. Dardo, sí, tan buen actor que se había hecho un nombre y lo estaba dirigiendo Margules, en fin, tenía muy buenas posibilidades de seguir su carrera teatral en México, pero yo no, yo estaba suelta. Y mi esposo siempre ha sido un hombre muy, ¿cómo diría? Él decía, yo puedo ser violinista o jardinero, no me importa, mientras sea feliz. Entonces, a él no le importaba mucho su carrera actoral. Él pensaba en nosotros dos y en que yo estaba ya sin trabajo. Y aparece Miguel Ángel Ferriz de la nada, creo que, no sé si el contacto fue Mario Anteo, no me acuerdo, porque Mario Anteo es el primero que conozco en México. Y creo que fue con Miguel Ángel Ferriz a casa. Bueno, lo cierto es que aparece Miguel Ángel Ferriz, nos observa, habla con nosotros y dice, yo los quiero a ustedes en Monterrey para el Centro de Estudios Artísticos, el CEA, acá en Monterrey. Y nosotros dijimos, bueno, qué sé yo. Y Dardo dijo, bueno, ahí vamos a tener trabajo los dos. Nos ofrecía, Televisa estaba sosteniendo ese material, esa institución. Nos ofreció unos sueldos de maravilla, que en toda nuestra vida, o pocas veces en nuestra vida, habíamos podido acceder a una remuneración de ese nivel, ¿no? Entonces, bueno, dijimos, sí, vámonos a Monterrey. Y llegamos a Monterrey. En Monterrey hago una apuesta, juegos a la hora de la siesta de una uruguaya, gran dramaturga, Roma Mayer, y por primera vez Nuevo León entra al Encuentro Nacional de Teatro por esa obra, cosa que mis colegas pocas veces me han perdonado. Y claro, ahí eso significa ya tener un pie en la cultura, en el medio, en este caso teatral, regiomontano. De modo que cuando el CEA, por el efecto tequila, cierra y Televisa cierra museos y todo para salvar su dinero, nosotros ya de alguna manera teníamos una posibilidad de sobrevivencia acá. No obstante, cuando se cierra eso, seguimos con alumnos y seguimos con un proyecto de comunidad teatral en Villa de Santiago, pero a pesar que incluso nos ayuda Rizzo en aquella época, no tenemos posibilidades de ampliar ni de hacer crecer eso, esa comunidad teatral con alumnos, etc. Y ahí es cuando realmente quedamos en la absoluta calle. Entonces a mí, por sorjuanista, otra vez Sor Juana que se cruza en mi camino, la Universidad de Michoacán me invita a los festejos de los 300 años de la muerte de Sor Juana, que sería en 1996, ahora estoy pensando. Sí, en 1996. Entonces voy allá con mi ponencia, muy inspirada, por cierto, después la publicó la UNAM, y voy allá con mi ponencia, la última mesa, cerrábamos el festejo que había durado una semana, y a mi lado
está Herón Pérez, de acá de Monterrey, gran catedrático, gran intelectual de acá. Estaba a mi lado, y del otro lado estaba la directora de la Facultad de Filosofía y Letras, también con su ponencia, que es amiga mía, Rosario Herrera. Y cuando yo termino mi ponencia, Herón, que ya me había hecho algunas preguntas: ¿dónde está usted? ¿Quién es? ¿De dónde sale? ¿No? Me mira así, me acuerdo que estaba sentado acá, yo de un lado, él estaba en el medio, Rosario del otro. Me mira así y me dice: usted no puede estar sin trabajo. Esa es la reacción, ¿no? Bellísimo el hombre. Y entonces cuando terminamos me dice así, pero imperativamente: usted ahora deja su orgullo a su lado, como si me conociera, deja su orgullo a su lado y va a Monterrey y busca a sus compatriotas que están en la Universidad Autónoma de Nuevo León y que le ayuden. Entonces yo llego con esa premisa y lo primero que hago es, yo soy muy obediente cuando me dan una orden que considero o un consejo que considero oportuno, ¿no? Yo llego, claro, le comunico todo esto a Dardo y pedimos una cita con José María Infante, que en ese momento era siempre lo ha sido, muy importante en la Facultad de Filosofía y Letras, creo que era director de posgrado. Voy con José María Infante, argentino, y claro, en poco tiempo conseguimos entrar a la escuela de teatro de la Facultad de Filosofía y Letras, a dar clases. Ya era algo, un poquito. Luego, porque me invitan a ser jurado de la muestra estatal de teatro acá, junto a Saúl Reyes, que en ese momento era coordinador de la Escuela de Letras de la Facultad de Filosofía y Letras. Me dice: tú, bitácora. Yo empiezo a hacer las bitácoras claro, la palabra escrita es mi juego, ¿no? Escribir. Entonces yo empiezo a hacer las bitácoras. Genaro lee, junto con el otro jurado, leen las bitácoras y me mira y me dice: tú tienes que estar en letras, en el colegio de letras. Le digo: no, ¿cómo? Y me invita. Y de a poquito, así, todo por obra y gracia de la escritura. Es increíble, porque me invita a trabajar sobre talleres de dramaturgia, la cuestión dramática y demás. Pero un buen día yo dejo en la pizarra mi análisis de la poética de Aristóteles. Y Genaro se ve que pasó por los salones, no sé, ve el análisis, me llama de inmediato y me dice: en el próximo semestre tú das cultura clásica, tú das letras griegas y romanas. Yo le dije: no, por favor, yo no sé nada de eso. Me dice: no, dice, tú vas a hacer esa tarea. Y sí, así como entro ya como catedrática, no en materias optativas, sino dentro del programa, entro a dar durante, qué sé yo cuántos años, 10 o 15 años, di letras clásicas en la UAN. Vaya periplo, vaya periplo, y qué bueno que en estos momentos, pues esta sea la situación, ¿no? Ahí me gustaría un poco más adelante hablar de los proyectos que ahora está realizando, pero antes me gustaría precisamente tomar este tema que había ya un poco anunciado, ¿no? Es decir, la relación entre México y Argentina, la relación literaria, de hecho, ¿no? Que creo que es importante porque, bueno, por el libro, el ensayo que usted escribió sobre Borges, la relación entre Borges y Reyes, ¿no? Todo el mundo sabemos que Borges apreciaba muchísimo la prosa de Alfonso Reyes, ¿no? Él es
él es el que de alguna manera legitima esa prosa, ¿no? Al decir, es la prosa castellana que nos ha renovado el discurso literario. Así es. Y bueno, eso es eso es ese gesto de Borges o y esa relación entre de ellos dos, pues muestra algo que se ha profundizado, ¿no? A lo largo de décadas, ¿no? Todo el siglo XX. Y bueno, sobre todo en la segunda mitad, bueno, a partir ya de los 70s, por razones desgraciadas, ¿verdad? Esta relación todavía se profundizó más. Eh, Muchos de nosotros tenemos amigos argentinos que han sido muy importantes en nuestra vida, ¿no? En mi caso, por ejemplo, es una persona que realmente pues fue muy importante en el centro de mi vocación, fue Hugo Gola, ¿no? Que hizo toda su vida acá en la Ciudad de México, ¿no? Bueno, gran parte de su vida la hizo acá en la Ciudad de México. Entonces, eso es algo muy relevante. Creo que se puede escribir mucho más de lo que ya se ha escrito sobre esta relación, ¿no? Pero digamos, si partimos de esto, de esa amistad o esa visión esa relación entre Alfonso Reyes y Borges, ¿cómo la vería usted? ¿Cómo vería esto? Bueno, tengo tantas anécdotas y me parece verlo a Borges, no porque lo haya conocido, fíjate que a Borges no lo conocí personalmente, pero lo he visto tantas veces. Me parece verlo cuando, eh, ¿cómo se llamaba el que lo va a buscar para decir que venga a México para recibir el premio, la primera entrega del premio internacional Alfonso Reyes, Caprián, que va a hablar con él, ¿no? Y entonces Borges le dice, no, yo moverme no, ya soy una persona muy mayor, yo esas cosas no las hago, además recibir un premio personalmente no es de mi interés especial. Entonces se pone, sí, Reyes, claro, fuimos amigos, etcétera, sí, muy lindo, mucho respeto, mucha admiración, y de pronto empieza a recitar a Reyes de memoria, porque dicen que tenía una memoria magistral. Y empieza a recitar a Reyes, y Caprián se queda medio helado, medio congelado, dejándolo que él delire con los versos o con los textos de Reyes, y de pronto Borges para y dice, bueno, voy. Esa es una de las cosas que pienso que la relación México-Argentina, como la relación paradigmática o simbólica de Reyes y Borges, está basada en una especie de intuición y de movimiento más que cerebral afectivo. Y tengo otra, cuando Elena Poniatowska le dice, cuando llega en el 72 acá a recibir su premio, le dice, bueno, vaya, usted dijo que no iba a dar conferencias de prensa a nadie, y sin embargo ahora me ha recibido a mí, no sé. Y entonces le dice Borges, ¿y por qué lo hace? Y entonces Borges la mira y dice, por gentileza, por devolverle a México algo porque cuando baja en el avión Borges acá en el aeropuerto de México hay 500 personas en las barandillas esperándolo y él decía no puede ser porque no es una estrella de cine ni es nada, tal vez hay exageración en esto es lo que se cuenta pero así se reciben a las estrellas, a la gente de cine, a la gente famosa por los medios de comunicación, no a un escritor como Borges. Y eso Borges lo sintió profundamente. Y entonces cuando le dice a Poniatowska, le dice, por gentileza,
¿no? Por devolver algo de lo que se me ha brindado. Y bueno, en otro sentido, en la relación Argentina-México hay muchos más elementos de juicio que tardaríamos un día entero para contarlos. Y exactamente, pero bueno, no quería dejar de mencionarlo porque, bueno, porque usted es un caso patente, ¿no? De esta relación. Ah, Y, quiero señalar rápidamente que toda mi escritura, no desde mi primera, mis ensayos pasan por la relación México-Argentina. Es decir, no hay nada que yo escriba donde no esté ese vínculo y esa integración entre México y Argentina. Es cierto, bueno, sí, de hecho, en lo que en la charla, pues un poco lo ha mostrado, ¿verdad? La charla que llevamos hasta ahorita, ¿no? Y bueno, me parece muy interesante también cómo ahora está usted, cómo emprendió esta labor también de divulgación, por medio de una revista como Levadura, ¿no? Una revista digital y visual también, ¿no? Y que además pues también muestra estas relaciones, ¿no? Estas relaciones de ambos países, ¿no? Pero, ¿cómo surge este proyecto de Levadura? ¿En qué consiste, no? ¿Qué es hacia dónde lo quieren llevar finalmente? Bueno, este proyecto nace de alguna manera de esta expresión que amaba tanto Alfonso Reyes, nuestra América. Es decir, cuando Martí, Rodó, luego Gabriela Mistral y Reyes insisten sobre nuestra América, insisten están queriendo decir que Latinoamérica o América Latina se merece establecer vínculos hondos entre todos nuestros países, que al sur del río Bravo hay un inmenso país dividido en partes. Entonces, esa es la premisa también de Ángel Rama y de toda la gente que nos convoca y nos marca caminos. Empezamos lo que se llamó entre nuestros compañeros Víctor Barrera, Roberto Caput y alguna otra gente, Jaime Villarreal y yo, que me invitan después, un grupo que surge de la universidad, de los mismos maestros con sus alumnos, sobre estudios culturales. Gracias a mi novela Los últimos rostros, estar en un determinado momento de sus estudios culturales, puesto que Los últimos rostros es la primera, digamos, el primer epígono, el primer elemento que reúne a México con Argentina, evidentemente, ellos están trabajando sobre eso, me invitan como escritora. Y bueno, voy a verlos, me hacen preguntas y me enamoro del grupo, me invitan generosamente a que siga con ellos y ahí seguimos por 1 o 2 años, seguimos juntos. Terminamos haciendo las reuniones aquí en casa y en un momento y también por mi herencia, ¿no? Por Bloomsbury, por mi herencia de Virginia Woolf, por mi herencia de las mismas pautas de revistas como Crisis, como, no sé, qué sé yo, tanta historia leída. Yo digo, bueno, pero nuestro grupo tiene que tener una revista. Es mi afán, digamos, utópico, ¿no? Somos un grupo, nos reunimos todos los sábados, hace no sé cuánto tiempo que nos reunimos, discutimos obras, criticamos. Bueno,
tenemos que tener un rostro, ¿no? Tenemos que ser uno solo, mancomunado, entre todas estas voces, en una experiencia escritural, ¿no? Y así surge Levadura. Me acuerdo que estábamos escuchando a Víctor Jara, me gustan los estudiantes porque son la levadura. Estábamos escuchando ese disco y yo no sé si yo o alguien o quién, Levadura. Los estudiantes porque son la levadura. Y nos siguen gustando los estudiantes. Y son los estudiantes los que escriben parte, claro, guiados o Roberto Caput, Víctor Barrera, que nos dan parte de este humus que es levadura. ¿Y cuáles son los ejes? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué tipo de contenidos divulgan? Porque también tienen entrevistas, ¿no? Visuales, tienen una parte de televisión que le llaman, ¿no? ¿Qué es lo que, cómo eligen los materiales, en fin? Bueno, sí, hay un comité que examina los materiales y les da vía o dice no va. Sin embargo, la revista es completamente independiente, no tenemos apoyo de ninguna índole, pagamos a nuestros editores lo que podemos pagarle, algunos trabajan gratis, nosotros por supuesto ponemos dinero, no recibimos dinero, estamos en un proceso de cambio de la revista para ver si podemos hacer entrar cierta cantidad de dinero para tranquilizarnos y no tener que poner en nuestro bolsillo. Y bueno, creo que eso nos lleva a ser un poco heterogéneos. Empezaron los amigos publicando, los amigos nos trajeron otros no especialistas, pero otros ideólogos o analistas o interesados en el cine, y entonces se fue como organizando. Pensamos que tendría que ser mucho más honda su visión del mundo que vivimos. No queremos tampoco olvidarnos que estamos en Monterrey, por lo tanto es importante ciertos caracteres que se observan allí, de dónde estamos, desde dónde emitimos, y por otro lado nos interesa, claro, América Latina. Bueno, sí, creo que efectivamente los lectores de Levadura es lo que ven, ¿no? Totalmente, ¿no? Y bueno, digamos como para ir entrando en la recta final del programa, a mí me entusiasma mucho esta visión, ¿no? Esta visión y recordar pues esa visión de Alfonso Reyes y que retoma Borges de ese continente, de ese solo país dividido conformado por los países latinoamericanos, ¿no? Es una visión que tuvo gran fuerza en los años 70, ¿no? Recuerdo de esos esfuerzos económicos, sobre todo que cuando se hablaba de la integración latinoamericana, ¿no? Que es una frase que ya parece haber quedado en el pasado, ¿no? El pacto andino, en fin, todos esos esfuerzos que se hacían, y que ahora, bueno, creo que, bueno, en mi caso al menos, yo personalmente vuelvo a retomarlos, ¿no? Porque creo que los vínculos con los países latinoamericanos son sumamente fructíferos, ¿no?
creo que hay mucho que escuchar y que leer de los países entre los, y que debemos leernos entre nosotros, ¿no? Naturalmente. Es notable una de las quejas que se dan es que, por decir algo, ¿no? Yo no soy muy afecto a hablar a la quejumbre, ¿no? No voy por ahí. Pero una de las quejas que hay es que los autores latinoamericanos, los libros, digamos, transitan difícilmente entre los países de Latinoamérica y fácilmente a través de España, ¿no? España se Sí, convierte en un mediador, ¿no? sí. Que es algo un poco ilógico, cuando, bueno, podemos hacerlo circular entre nosotros mismos. Esta visión latinoamericana que para algunas personas se convirtió como en algo del pasado y un poco con tintes folclóricos, eh, a mí no me lo parece así, me parece de lo más, de, Sí, que forma parte del presente totalmente, ¿no? sí, pero vamos a ser claros. Las relaciones entre Reyes y Borges se dieron a nivel interpersonal. Todo lo que nos ha acercado, como en el mismo caso mío, ¿no? Es por cuestión de las personas, no de los países, no de las instituciones. Entre Argentina y México hay un gran hueco, yo no sé por qué, si por antinomia o por resistencia o por lo que sea. Me acuerdo que en una conversación con José Emilio Pacheco, muy jocosa que tuve con él, me dice, los argentinos a nosotros no nos quieren, nos imaginan los flojos, los haraganes del norte que nunca hacen nada. Y se refería precisamente a Borges, ¿no? Que da un poco esa idea de que los mexicanos son flojos. Y también del otro lado, ¿no? Cuando yo como argentina me he presentado y yo he visto una relación bueno, son muy agresivos, son muy soberbios, estos quieren matar con lo que hacen. Es decir, hay una especie de mutua desconfianza de un país y otro, y la vemos también claro, ¿no? Es muy difícil remontar eso, es muy difícil que te aprecien por lo que eres y no por lo que significa ser argentina, por ejemplo. Y supongo que con México pasa lo mismo, ¿no? Un mexicano en Argentina, bueno, es el mexicano que vino, que qué lindo que es, qué inteligente, lo mismo que para conmigo, pero una especie de tú eres así, yo soy así, ¿no? Polos opuestos. Y las instituciones no han ayudado a ninguna relación. Si hay relación, si podemos hablar de México y Argentina como una relación, tiene que ser de amistad, de afectividad, de un montón de cosas. Porque yo te digo que cuando yo leía a Elena Garro y leí, ¿cómo se llama su novela? Recuerdos del Porvenir, ¿no es cierto? Dije, esta es la más grande escritora latinoamericana y resulta que en Argentina no lo saben. Me compré varias novelas dentro de mi exiguo capital. Me fui a Argentina con Recuerdos del Porvenir y lo distribuí entre mis amigos. Y les dije, eso no es la más grande escritora latinoamericana. Pues mis amigos, que los aprecio mucho y no tendrán uno es premio también, muchos premios literarios, pero mis amigos que no son ni Borges ni Reyes, leyeron los libros y dijeron, tenés razón. Y completamente desconocida, Elena Garro, después empezó a aparecer. Rulfo se estudiaba en la universidad y nada más, no tenía curso popular, digamos, en las librerías y demás. Paz luego del premio Nobel, naturalmente. Y así. Y tienes razón, ese es el primer paso que se debe dar, efectivamente, ¿no? Claro, es de las Y instituciones. sí, totalmente, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y, pero bueno, las
los esfuerzos ciudadanos también creo que son sumamente relevantes, ¿no? Pesan, Eso es. Entonces, efectivamente, el que conozcamos los libros, conozcamos la obra de los otros países, eso es lo que nos va a abrir los ojos, nos va a hacer ver que lo que no solamente son personalidades, ¿no? Por ejemplo, podemos decir los peruanos son así, los bolivianos de otra manera, los uruguayos, ¿no? De otra manera, no se habla de esa separación también entre uruguayos y argentinos, ¿no? En fin, todo eso existe, ¿no? Pero eso lo trasciende las obras, ¿no? Los libros. Estamos hablando, digamos, estamos en el librero, estamos hablando de libros, ¿no? Entonces, los libros trascienden todo eso, ¿no? Efectivamente, cuando conocen, no Elena Garro, sino conocen su novela, pues evidentemente la visión es otra, ¿no? Es cuando quizá nos entendemos más, ¿verdad? Creo que no queda más que, bueno, pues agradecerte este recorrido que hiciste por tu trayectoria personal, tu vida, ¿no? Pero también, pues, por la vida de Latinoamérica, ¿no? La vida de Argentina, la vida de México, ¿no? Creo que quienes te escuchen van a pues eso, a entender a una escritora y a conocerla. Muchas gracias por tu invitación y por esta plática tan amable, tan abierta, tan generosa. Te agradezco mucho.